ser de provecho este tema. Así que vamos a estar hablando sobre Armagedón. A través de los años, equivocadamente a este tema le llamamos la batalla de Armagedón. Y en realidad eso es un error, porque la batalla es la idea de un combate breve, de poca duración. Lo más correcto sería utilizar la palabra campaña de Armagedón, porque es algo que va a durar muchos días y posiblemente meses, y va a ser una guerra realmente grande. Entonces, para poner una base bíblica al tema, vamos a leer muchos textos, todo lo que podamos meter en una hora, Así que vamos a usar como base Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16, si puede buscar ahí, y vamos a leer versículo 13 hasta el 16. Apocalipsis, el capítulo 16 y versículo 13 hasta el 16. Dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que ahora ponemos la atención en el verso 13. Lo primero que vamos a decir que este nombre Armagedón quiere decir monte de la muerte o monte de la matanza. En ese lugar va a haber una enorme cantidad de muertos, millones de muertos habrá. Por eso su nombre lo define a lo que va a suceder en algún breve tiempo. Se transformará en el monte de la muerte o de la matanza. Hermanos, nosotros creemos que el Señor Jesucristo regresará para buscar a la iglesia que Él compró con su sangre. Es decir, nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, el Señor vendrá a buscarnos. El viernes anterior decíamos que la venida del Señor es inminente. Esa palabra quiere decir de un momento a otro. Pudiera ser esta misma noche. No tiene que cumplirse ninguna profecía, ni tiene que suceder ningún evento en el mundo. Ya todo está preparado para que Cristo venga a buscar su iglesia. Ahora, supongamos que Cristo viniera esta noche. Entonces, la batalla de Armagedón o la campaña de Armagedón sucederá dentro de 7 años. Desde el día que Cristo regrese para buscar a su iglesia hasta el día en que suceda la campaña de Armagedón, hay 7 años de distancia. Personalmente creo que nuestra generación serán nuestros hijos o a lo sumo nuestros nietos los que van a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Y aquellos que no crean en Cristo de esta generación llegarán seguramente hasta el Armagedón. Cristo viene a buscar a su iglesia y en el mundo comienza un periodo de 7 años. Los primeros 3 años y medio serán conocidos como tribulación. A los 3 años y medio de ese periodo de tiempo, el anticristo se revelará como tal. Dice la Biblia que el anticristo, la criatura de Satanás, se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Y se desatará toda una gran persecución contra la nación de Israel. Y a los 7 años eso confluirá en lo que llamamos la campaña o la batalla de Armagedón.
Cuando el mundo, la gente en la calle habla de Armagedón, todos señalan que esa es la tercera guerra mundial. Bueno, la Biblia no dice eso, pero sí va a ser una gran guerra, tremenda guerra. Muchos cuando hablan de Armagedón ligan esa palabra con el fin del mundo. Ya hemos estudiado la semana pasada que eso no sucederá en Armagedón, pero la gente maneja esos dos temas, relaciona Armagedón con la tercera guerra mundial y relaciona Armagedón con el final del mundo. Ahora, ¿cómo comienza toda esa campaña de Armagedón? El versículo 13, necesitamos volver a leer, los hermanos, Apocalipsis 16:13, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Note esa expresión, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Las ranas en este pasaje no son un animalito pintoresco, colorido, no es eso, ni tampoco esta rana representa un dibujo animado. Todo lo contrario, estas ranas que se mencionan aquí son espíritus inmundos, son espíritus repugnantes, asquerosos, y están dotados de un poder para construir una guerra a gran escala o a escala mundial. Otra vez, estos 3 espíritus inmundos, repugnantes, asquerosos, tienen el poder de convocar o de construir una guerra de escala mundial. Armagedón es un evento futuro, pero no lejano. Yo aconsejaría a subrayar eso. Armagedón es algo que va a suceder, un evento que está en el futuro, pero no lejano. Es decir, que está a poco tiempo de nuestros días. Las ranas que vemos aquí, poniendo la atención en ellas, estas ranas son instrumentos de propaganda del mal. Porque si usted logra ver ahí, esas ranas son las que son vomitadas de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Ahora, para los más nuevos, necesito explicar que el dragón aquí es el diablo. Es decir, que una de estas ranas sale de la boca del diablo. La segunda rana sale de la boca de la bestia. La bestia es lo que el mundo conocerá como el anticristo. Y la tercera rana saldrá de la boca del falso profeta. El falso profeta será el ministro de propaganda del anticristo. Será quien le prepare todo el camino. Es decir, que aquí estamos hablando de la Trinidad satánica. El dragón es el diablo. La bestia es el anticristo. Y el falso profeta es el ministro de propaganda del anticristo. La palabra boca, cuando uno estudia esa palabra boca en el idioma griego, como fue escrito aquí, es la palabra estómatos. No es importante recordarla, pero sí su significado. Porque la palabra estómatos en el idioma griego es la figura de un medio de comunicación. O es la figura de un medio que habla, que comunica. Y estamos aquí, estas ranas van a comunicar un mensaje maligno. De la boca de esas ranas saldrá un aliento maligno. Estas ranas, como ustedes vieron, tienen el poder de influir. Estas ranas tienen el poder de seducir y estas ranas tienen el poder de engañar a los líderes de la tierra. Porque estas 3 ranas, ahora necesita mirar el versículo 14, que ya leímos. Apocalipsis 16:14 dice que esas ranas son espíritus de demonios y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está el trabajo maligno que harán estas ranas. Dice que irán a los reyes del mundo, es decir, a los presidentes, a los primeros ministros de algunas naciones, a los líderes políticos más sobresalientes, y le llevarán ese rumor al oído. Seguramente ese rumor es despertar o acrecentar un odio hacia la nación de Israel. Pues ese es el mensaje que ellas van a comunicar, que todos hagan crecer o manifiesten un odio por la nación de Israel y que todos vayan a Israel con sus ejércitos para conquistarlo. Ahora, estos pueden influir, pueden engañar a los líderes de la tierra, estas ranas, y muchos le van a obedecer y van a ir allí en guerra a Israel. Pero por el otro lado, mirando la situación desde otro punto, ese también será el día del Dios Todopoderoso. Dice ahí este verso 14 que es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, porque todas esas naciones que las ranas engañen y las lleven a Jerusalén o a Israel, allí Dios va a mostrar quién es el que manda en este mundo, quién es el poderoso en este mundo, y Dios le va a mostrar a todas las naciones que en sus armamentos más avanzados y sofisticados que tengan, Dios le va a mostrar que Él tiene el poder mayor que todas las naciones reunidas allí. Por eso el verso 14 le llama a ese día de Armagedón, también le llama la batalla del Dios Todopoderoso. Así que las naciones que han resistido a Dios van a reconocer el poder de Dios allí. Y ahora la palabra ranas. Este es un comentario extra. En la historia, las ranas estaban relacionadas, o en la literatura principalmente antigua, las ranas estaban relacionadas con el Dios de los muertos. Y estas ranas estarán allí en Armagedón separando cadáveres, porque como les dije, y lo vamos a ver después, son millones los que van a morir en ese día del Dios Todopoderoso o Armagedón. Ahora, mis hermanos, necesito que leamos algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y ahí vamos a entrar en nuestro segundo punto. El primero de ellos fue la propaganda de las ranas. El segundo punto que vamos a revisar es cómo era vista la batalla de Armagedón en el Antiguo Testamento. El lugar Armagedón tiene diferentes nombres en el Antiguo Testamento. En algunos pasajes usted lo va a encontrar como el Valle de Megido, es el mismo lugar. Esa palabra Megido es la segunda parte de la palabra Armagedón, Megido. El Valle de Megido, en otros pasajes, ese lugar es presentado como el Valle de Edom. En otros profetas es visto como el nombre de el Valle de Josafat. El Valle de Josafat, ese nombre Josafat quiere decir Dios ha juzgado. Así que en algunos pasajes de la Biblia aparece con ese nombre, Valle de Josafat, el lugar donde Dios ha juzgado. Y en algunos pasajes se lo puede ver con el nombre de Jezreel. Valle de Edom, Valle de Josafat, Valle de Megido, Valle de Jezreel, y en algún lugar aparece el nombre Esdralaón, y ese también se refiere al mismo lugar que en el Nuevo Testamento se le llama Armagedón. Ahora, un desafío para ustedes, a ver si pueden encontrar el libro de Joel, por favor. Busquen ahí el libro de Joel, traten de encontrar Daniel primero, y después de Daniel siguen avanzando y se van a encontrar con el libro de Oseas, y después de Oseas viene Joel. Entonces trate de encontrar el libro de Daniel, después de Daniel viene Oseas, y después de Oseas viene Joel.
Aquí voy a leerles el capítulo 3 y los versículos 1 y 2 para ir aprendiendo cómo veían los profetas en la antigüedad, cómo iba a ser la batalla de Armagedón. Mire lo que decía el profeta Joel. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice Joel, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Escuche esto. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Les dije que Josafat quería decir Dios ha juzgado. Y dice aquí que Dios va a reunir a las naciones y el pleito que va a tener con ella tiene algo que ver con un hecho del pasado, porque estos son pueblos, hermanos, que esparcieron a Israel entre las naciones. Cuando Cristo fue muerto en la cruz, los judíos fueron perseguidos y muertos. Le salían en el cruce, en los caminos, los mataban. Los niños eran tomados de los pies, los niños pequeños, y les rompían la cabeza contra las piedras. Fueron días tremendos aquellos. Y ¿saben qué, hermano? Israel fue esparcido por el mundo y vivió casi 2000 años de historia sin suelo patrio. Es decir, que desde la muerte de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, Israel no fue nación. El 14 de mayo de 1948 comenzó a ser nación una vez más. Y Dios dice, ustedes, las naciones que voy a juzgar allí, son los que esparcieron a mi pueblo por el mundo. Y nosotros sabemos que eso sucedió después de la muerte del Señor Jesucristo. Pero aquí en Joel capítulo 3 y versículo 12 hay algo que quiero llamarles la atención, hermanos. Joel el capítulo 3 y el versículo 12 dice la palabra: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ahí está Dios comunicando a través de su profeta Joel cómo iba a ser aquel juicio, evitando caer en la tentación de ir a otros pasajes. Este tema está conectado con Mateo, el capítulo 25, cuando el Señor Jesús se va a sentar en el trono y va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Recuerdan ese evento? Y el Señor le dirá a los cabritos que a ellos les espera el infierno, el lugar de fuego que había sido preparado para el diablo y sus demonios. Ese pasaje de Mateo 25 nosotros le llamamos como el juicio de las naciones, pues de esto mismo se trata, de Armagedón. Es el lugar donde Dios le grita a las naciones: despiértense, vengan a Josafat. Josafat, Dios ha juzgado. Vengan aquí a este lugar. Y dice Dios, me sentaré a juzgar. Lo mismo que dice Mateo de los cabritos. Ahora les necesito pedir que busquen Isaías el capítulo 34. Y allí vamos a descubrir que no se llama Josafat el lugar, sino que se llama Edom. Si puede ir por un momento a Isaías el capítulo 34. Una vez que llegamos ahí, vamos a leer los primeros versículos. Isaías, el capítulo 34. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1. Isaías, el capítulo 34 y el versículo 1. Dice la palabra: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo
y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Monte de la matanza, monte de la muerte, recuerda Armagedón. Dice, Dios los va a entregar al matadero. Verso 3, y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y de los montes se disolverán por la sangre de ella. Recuerde este detalle para el final del mensaje. Dice que la sangre, hermano, va a derretir los montes. Recuerde eso, porque retomaremos al final del mensaje. Versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá, se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom. Ahí está el nombre que buscamos, Edom, en juicio sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Recuerde, hermanos, porque la Biblia, al final del mensaje veremos esa expresión, que el Señor Jesucristo va a juzgar con vara de hierro a las naciones. Aquí está reflejado en esta frase, llena está de sangre la espada de Jehová. Así que hemos visto cómo el día de Armagedón lo miró Joel. Hemos visto ahora aquí en Isaías. Por razones del tiempo, para los que toman nota, después pueden investigar Isaías, el capítulo 63, versículo 1 a 4. Ahí habla de esto y aparece el nombre de Edom. Pero no vamos a leerlo, solamente le informo a los que toman nota. Ahora quiero que miramos al libro de Zacarías para ver cómo este profeta veía aquel evento llamado Armagedón. Si puede ir a Zacarías por un momento, el capítulo 12, versículos 1 a 3. Zacarías, el capítulo 12 y los versículos 1 a 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Zacarías 12, verso 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí que yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahora, mire ahí un momento, por favor. Dice la palabra de Dios que Dios va a poner a Jerusalén por copa que hará temblar a todos. Ahora, esto es lo que quiere decir, hermanos. Algunos estudiosos de la Biblia, los que nosotros le llamamos los teólogos, a esta batalla le dicen la batalla por Jerusalén. Y algo de razón hay en eso. Porque las naciones vendrán sobre Israel, pero el objetivo principal es Jerusalén. Y Dios dice que Jerusalén se va a volver para las naciones como una copa que hará temblar. Es decir, que la gente embriagada de poder, o si usted prefiere, intoxicada de poder las naciones, vendrán a beber de esa copa que les resultará una piedra pesada, Jerusalén, y será el despedazamiento del poder bélico de las naciones. Y dice aquí la palabra que Jerusalén será tropiezo, porque a través de la historia, y ahí también tengo que resistir la tentación de entrar en detalles, Jerusalén muchas veces fue conquistada,
Muchas veces Jerusalén estuvo en el deseo de las naciones poderosas de tener un control sobre ella y han fracasado. Por eso a través de la historia hubo como 7 cruzadas, hubo varios baños de sangre en la historia de Jerusalén, donde las naciones vinieron desde Europa y desde los puntos más distantes para conquistarla. Pero aquí el motivo en el futuro, le diré algunos motivos por el cual los ejércitos del mundo querrán conquistar Jerusalén. En el año 2000, el último papa que murió, el papa de la religión católica, ese era Juan Pablo II, creo que era ese. Y él fue uno de los hombres que hizo más fuerza en transformar a Jerusalén en la capital del ecumenismo. La palabra ecumenismo habla de una unión de las religiones. Y lo que el Papa Romano quería era que había que conquistar Jerusalén, sacársela a los judíos y transformarla en una capital donde confluyan todas las religiones, que Jerusalén sea el paraguas que abrigue las diferentes religiones en el mundo. Eso se llama ecumenismo. Así que muchos querrán conquistar Jerusalén con ese objetivo de transformarla en la capital mundial o la capital ecuménica. Otro de los motivos o de los grupos que querrán conquistar Jerusalén son los que se conocen como palestinos, porque la pretensión de ellos es ser una nación y ellos quieren ponerle el nombre Autoridad Palestina y ellos quieren que Jerusalén, capital de esa nación que se llamaría la Autoridad Palestina. Ese es uno de los motivos por los que hay tantos conflictos, y usted escucha allí de grupos guerrilleros o terroristas como Al-Fatah, Hezbollah, escucha sobre los mujahidines y bueno, y todas esas clases de gente que buscan apoderarse de Jerusalén para transformarla en la capital de Palestina. Otro de los motivos que Jerusalén querrá ser conquistada es por las naciones europeas, que van a ser lideradas por el anticristo, porque ellas quieren reedificar un templo y al final lo lograrán. Harán ese templo para un falso Mesías, porque quien se sentará en ese templo será el anticristo y él se hará pasar por Dios, o sea, engañará aún a gran parte del pueblo de Israel incluido y se hará pasar por Dios hasta que descubrirán eso, ese engaño. Entonces, en síntesis, en el futuro las naciones intoxicadas de poder querrán ir detrás de la conquista de Jerusalén, la ciudad eterna, el tesoro de Dios, la preciosura que Dios creó antes que todas las cosas. Ese es un buen tema para otro mensaje. Así que hemos visto a las ranas, propaganda de ranas, espíritus engañadores que salen de la boca del dragón, que es el diablo, que otra sale de la boca de la bestia, que es el anticristo, y otra rana de propaganda para engañar a los poderosos, a los gobernantes, sale de la boca del falso profeta. Hemos visto aquí a través de Joel, de Isaías y de Zacarías, de cómo los profetas del Antiguo Testamento hablaban y anunciaban de ese evento en el futuro que iba a suceder, el día del Dios Todopoderoso, el día aquí que la sangre correría hasta que se derretirían algunos montes. Y ahora vamos a tratar de ver cómo se van a mover los ejércitos en ese escenario. No le daré abundante información, pero lo suficiente para tener una idea de cómo se van a mover los ejércitos allí en ese escenario. Si todavía está allí en Zacarías, le voy a invitar que mire el capítulo 14. Zacarías, el capítulo 14. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículos 3 y 4.
Zacarías, el capítulo 14, voy a leerle desde el versículo 1, así es más explicativo todavía. Zacarías 14, verso 1, dice, he aquí el día de Jehová viene, aquel día del Dios Todopoderoso, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Después, al final, los voy a traer a este pasaje. Pero la primera parte de él habla del día de Jehová que viene. Y luego dice que Dios va a reunir las naciones contra Jerusalén. Y ahora dice que Dios va a pelear con aquellas naciones. Cuando lleguemos a la parte final de nuestro mensaje en Apocalipsis, vamos a ver de qué modo Dios va a pelear con esas naciones. Y ahí vamos a estar atentos porque ustedes y yo vamos a participar de ese evento. Pero no se apure, ya vamos a llegar ahí y demostrar esa verdad. Así que aquí estamos viendo, mis hermanos, un poco el escenario. Para tener más información sobre aquella campaña de Armagedón, necesitamos leer al profeta Daniel ahora. Y vamos a buscar algo de información en Daniel, el capítulo 11, verso 40 a 44. Daniel 11, versículo 40 hasta el 44. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Daniel, el capítulo 11, verso 40 hasta el 44. Este pasaje viene hablando acerca del anticristo. Y de pronto nos encontramos con esto en el verso 40. Dice la palabra de Dios, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, recuerde esto, rey del sur y el rey del norte, eso también es importante, el rey del norte. Y dice aquí, contra él como una tempestad, con carros, gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, recuerde esa expresión, noticias del oriente y norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, mis hermanos, esta es la situación. Los primeros 3 años y medio de la tribulación existirá un pacto entre el anticristo y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Escuche eso, porque de eso habla Daniel 9, 26 al 27, donde habla de el anticristo que iba a hacer un pacto, pero no con muchos. Gran parte del pueblo judío firmará ese pacto y el anticristo le estará dando cierta protección allí a los judíos, al pueblo de Israel. Pero al final del tiempo, el anticristo perseguirá a los judíos y ellos estarán sin protección. Y entonces allí habla acerca del rey del sur que iba a venir. El rey del sur, aquellos que estudian la palabra, lo identifican con Egipto y con las naciones poderosas de África. En otras palabras, Egipto vendrá encabezando las naciones del África para invadir Israel y llegar hasta Jerusalén.
Y luego se nos hablaba acerca del rey del norte. El rey del norte está identificado con Rusia. Muchos son los que creen que va a reflotar el comunismo en Rusia y Rusia estará en ese evento acompañado de los países satélites. En un pasado no lejano se había formado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y había una cantidad de países que formaron esa unión, todo lo que se llamaban los países de las cortinas de hierro, los países comunistas que formaban un solo bloque, teniéndolo a Rusia y a Moscú como capital. Había algunas naciones que hoy ya no existen, como Yugoslavia. Yugoslavia, después de sus tantas guerras, se dividió en Bosnia, se dividió en croatas, se dividió en Montenegro, se fue dividiendo así en varios países hoy. Y después Checoslovaquia también, ya ahora están los checos por un lado, los eslovacos por otro. Había países como Lituania, países como Ucrania, países como Hungría, Polonia, bueno, y eran una cantidad de naciones que formaban la Unión Soviética. Eso se disolvió en el año 1989 con algo que se llamó la perestroika. Y en ese año también cayó el muro de Berlín que separaba a Alemania en dos partes, la comunista y la democrática. Fue un tiempo de cambios en el mundo, pero muchos creen que Rusia va a volver a recuperar ese poder y ellos van a volver a formar esa gran religión atea, porque todos esos países eran ateos, gente que estaba en la vereda de enfrente de Dios, y todos ellos formarán parte de este ejército que la Biblia le llama el rey del norte. Pero cuando esas bloques, llamémosle así, el rey del sur, naciones de África, el rey del norte, Rusia y sus satélites, dice que va a haber noticias del oriente que van a preocupar. Y esas noticias que vendrán desde el oriente es una referencia al ejército de China. Hay algunos que dan un paso más allá y dicen que no serán solamente los chinos, sino que ellos vendrán acompañados por coreanos y por japoneses. Es muy posible, pero ya después voy a darle algún texto que les va a llamar la atención. Aquí en este lugar que llamamos Armagedón, monte de la muerte, monte de la matanza, un día estuvo uno de los estrategas militares más famosos de la historia, y ustedes seguramente han oído hablar, se llamaba Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, un gran conquistador, estuvo él allí y él dio una opinión. Y él dijo, en este lugar podrían maniobrar todos los ejércitos del mundo. Sin duda que él no se equivocó. Cuando él miró ese lugar, Armagedón, y dio a conocer esa expresión que podrían maniobrar todos los ejércitos del mundo, él estaba muy acertado, porque un día las naciones poderosas irán allí con sus ejércitos poderosos. Y este hombre, Napoleón Bonaparte, muchos fueron los que creían que él era el anticristo, porque él se hacía llamar el hombre del destino. Pero les diré que no era él, ni lo será él, el anticristo, aunque tenía algunas características. Ahora, miren mis hermanos, noticias del oriente le van a preocupar al anticristo. Noticias del oriente preocuparán al rey del sur y al rey del norte. Y ahora les diré cuál es el motivo por el cual tendrán miedo de esas noticias del oriente que habla Daniel. Entonces ahora sí los voy a invitar para ir al libro de Apocalipsis otra vez. Si puede ir allí un momento al libro de Apocalipsis en el capítulo 9. Y ahí vamos a descubrir por qué van a estar preocupados por las noticias que llegarán desde el oriente. Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 13. Apocalipsis, el capítulo 9 y el versículo 13.
dice la palabra de Dios que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates ya es mencionado desde el comienzo en Génesis. Desde el huerto del Edén estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí estaba el huerto del Edén, en el territorio de lo que hoy conocemos como el país de Irak. El río Tigris y Pisón, el Eidekel. Esos fueron los primeros 5 ríos mencionados en la Biblia. Ahora, acá dice que estos ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates. Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así que cuando ponemos esta cifra, hermano, 200 millones, esas eran las noticias del Oriente que preocupaban. Un ejército poderoso. Mirado desde Israel, ellos venían más allá del río Éufrates. 200 millones de soldados. Les diré, en el año 1965, yo tenía 3 años para ese tiempo, el líder de la China, el más famoso que ellos han tenido casi, se llamaba Mao Zedong. Y en el año 1965, Mao Zedong, casi sin despeinarse, deslizó este comentario, que ellos tenían en su ejército ya 200 millones de soldados. Es decir, que 55 años atrás, ya China cuenta con esta cantidad de soldados en su ejército. Por eso, no sé si necesitará China un refuerzo de los ejércitos de una de las Coreas y de Japón también. Posiblemente vengan de las 3 naciones, pero lo cierto es que el grueso de ese ejército vendrá de China. Un dato extra como al pasar. Hace ya algunos años, quizás casi 20 años, China mandó a una región que se llama Cachemira. Cachemira es una población que está en la frontera entre Pakistán e India. Que esas son las naciones junto con China que tienen más cantidad de habitantes en el mundo. Y en esa región de Cachemira, China mandó 12,000 soldados con la misión hasta el día de hoy que están trabajando en la construcción de caminos para llegar a Israel. Mire, qué cosa eso. Y cuando eso creó ciertas molestias en la región, pero nosotros al enterarnos de esto, estamos viendo cómo el programa de Dios está yendo adelante. Estamos viendo cómo el programa de Dios está avanzando. Y también están construyendo caminos en las zonas del Tíbet y en otras regiones que aceleraría la llegada al territorio de Israel, porque sin duda alguna que todo se está preparando para aquella batalla del gran día del Dios Todopoderoso, o la batalla de Armagedón, como llamamos. ¿Cómo llegarán los chinos y los que le acompañan a Jerusalén? Observe ahora Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 12, por favor. Apocalipsis, el capítulo 16 y versículo 12. Dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera. Apocalipsis 16, verso 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así que ahora sabemos
¿Cómo se va a facilitar el paso para que estos ejércitos chinos y los que lo acompañan, los 200 millones de soldados lleguen? Dice que el río Éufrates se secará y eso es lo que va a facilitar la llegada de estos ejércitos que atemorizan con sus 200 millones de soldados. Hay algunos que dicen hay allí una represa, no sé bien cómo se pronuncia, algo como Anguar, más o menos así, y dicen que esa en una parte del año acostumbra a secarse y hasta hay algunos que marcan que ese será el lugar. No lo podemos precisar, pero sería una posibilidad. Y ahora hagamos este repaso. Tenemos 3 espíritus inmundos a modo de rana. Son los que llevan la propaganda a los presidentes, a los reyes, a los gobernantes de la tierra, influyendo en ellos con engaño, con mentira y motivándolos a conquistar Israel, despertando odio contra el pueblo de Dios. En la segunda parte hemos visto cómo los profetas, como Joel, Isaías y Zacarías, veían aquel día que la Biblia le llama el día de Armagedón, o la batalla, o la campaña, mejor dicho, de Armagedón. Hemos visto cómo los ejércitos se van a mover en el escenario, el rey del sur, Egipto con las naciones de África por un lado. Hemos visto el rey del norte, Rusia y sus países satélites. Hemos visto ahora aquí al ejército que viene desde el oriente, los chinos y sus 200 millones de soldados. Y ahora el cuarto ejército son las 10 naciones más poderosas de Europa. Y ellas estarán lideradas por el anticristo. Veamos cómo sucederá eso. Si puede ahí en Apocalipsis también, bien cerquita de donde estamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y ahora ponga atención, dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito. Hasta esa palabra propósito, todo está cumplido hasta el día de hoy. No voy a analizar todos los textos anteriores porque hay mucha historia ahí contenida, pero habla aquí de los 10 cuernos, versículo 12, y explica que esos 10 cuernos son 10 reyes. Esos son los que forman las naciones más poderosas de Europa, como por ejemplo España, Alemania, Francia, Inglaterra, y ahí están. Hoy en día toda esa Unión Europea reúne unas 18 naciones. Pero hay que tener en cuenta 2 cosas. Los cuernos que acompañarán al anticristo son 10 reyes, 10 naciones. Y si hoy tenemos unas 18, en el pasado, algunas de esas naciones estaban unificadas. Pero también hay que tener en cuenta que algunas de esas naciones superan el número de 10 porque no son países que están, que son países asociados, no forman parte de la Unión Europea, pero sí forman parte como países asociados. Por ejemplo, aquí en esta región tenemos el Mercosur. El Mercosur está compuesto por Uruguay y Paraguay, Brasil y Argentina. Y después el Mercosur tiene como países asociados, no son parte integral, son asociados, Bolivia y Venezuela. Para entender por qué
habiendo más países que forman la Unión Europea, los que acompañarán al anticristo en esta campaña serán 10. 10 reyes representados en 10 cuernos, y dice que ellos se pondrán de acuerdo y le darán el poder a la bestia. Es decir, que esas naciones le elegirán como líder al anticristo, le darán el poder. Mis hermanos, en este nuevo siglo, ese cargo que ocupará el anticristo del superministro ya fue inventado, ya fue inaugurado. Y el primer gran superministro de Europa se llamó Silvio Berlusconi. Él fue presidente de Italia varios años y él fue el que inauguró ese cargo que en el futuro el anticristo ocupará como superministro, y él será el líder de las 10 naciones más poderosas de Europa, y él irá con esas naciones rumbo a Armagedón. Ahora trate de imaginar conmigo esto. Israel atacado, y allí vendrá el rey del sur, las naciones africanas encabezadas por Egipto, el rey del norte, Rusia y sus países satélites, y allí vendrá desde el oriente China y quizás con algunas naciones asociadas, y por el otro lado el anticristo y las 10 naciones más poderosas de Europa. Israel está sitiado, acorralado, atacado desde los 4 puntos cardinales. Ahora, yo quiero llevarle muy rápidamente, porque necesitamos entrar en la recta final del mensaje, pero quiero llevarle a que usted pueda comprender a través de algunos pasajes la dimensión de esas batallas, o de esa guerra de Armagedón, y para que tenga una idea de cómo la Biblia lo describe. Le tengo que llevar ahora por un momento al libro del profeta Ezequiel, por favor, en el capítulo 38. Si puede buscar allí Ezequiel, el capítulo 38. Y mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1 a 6. Ezequiel, el capítulo 38 y los versículos 1 a 6. Como ustedes comprenderán, principalmente los más nuevos, el por qué yo digo de la necesidad de poder estar frente a frente con un pizarrón, y tomando nota y revisando los textos, porque es mucho el material para revisar. Estoy tratando de simplificar lo más que puedo. Aquí en Ezequiel 38 dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudo, teniendo todos ellos espada. Y aquí vamos a detenernos por un momento para ver Gog. Dice la palabra Gog, el príncipe Gog en tierra de Magog. En primer lugar, una muy breve historia para los que toman nota. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 10 y versículos 1 y 2, se nos habla de los hijos y de los nietos de Noé. Se menciona a 3 de los hijos de Noé. Uno de ellos se llamaba Sem, el otro se llamaba Cam y el otro se llamaba Jafet. Los etnólogos, que son aquellas personas que estudian acerca del origen de la raza, los etnólogos cuentan que después del diluvio, Jafet se fue a la región que está comprendida entre el Mar Negro y el Mar Caspio.
ese territorio donde fue Jafet era conocido como el territorio de Rosh. Allí, en ese territorio, fue donde levantó la civilización Jafet entre el mar Caspio y el mar Negro. La palabra Rosh se escribe R-O-S-C-H, Rosh. Esa palabra quiere decir jefe o quiere decir líder. Y allí, entre los hijos de Jafet, hay uno que se llama Magog. Y ahora aquí Ezequiel presenta a Magog como un territorio. Y en ese territorio estaba Gog. De ese territorio de Magog es donde descienden pueblos históricos famosos, como los escitas y los tártaros. Ahora los escitas, ese pueblo antiguo, fue conquistado por los godos, que luego se llamaron los germanos. Este pasaje, el 99% de los estudiosos de la Biblia aseguran que todo esto es el origen de Rusia moderna. Y un 1%, quizás un 2%, donde hay algunos amigos míos, pero muy conocedores de la Biblia. Ellos hablan de que esto se refiere a Alemania. Y es por ese motivo de que los escitas y fueron conquistados por los godos y los germanos, pero había una partecita que tenía que ver con Alemania. Yo creo, como la mayoría de los teólogos, que aquí hay una referencia a Rusia. Y les diré por qué. Aquí aparecen dos nombres de dos pueblos. Uno se llama Mesec, usted lo puede ver ahí, y el otro es Tubal. La palabra Mesec es un antiguo nombre tribal, de donde deriva la palabra Moshi. De ese pueblo Mesec era una tribu, un pueblo tribal, y de allí deriva la palabra Moshi. Esa palabra habla de un pueblo que justo vivió en esa región entre el mar Caspio y el mar Negro, y con el paso del tiempo los Moshi recibieron el nombre de moscovitas. Y luego esa civilización conocida como los moscovitas es de donde proviene la palabra Moscú. Bueno, como les dije, los etnólogos, los que estudian el origen de la raza, hacen ese trazado. Por lo tanto, ellos cuando hablan de Gog, en el territorio de Magog, están hablando de Rusia y no tanto de Alemania. La palabra Tubal, que aparece ahí, es el nombre de la moderna ciudad de Tobolsk, que es un territorio muy petrolero, y con el paso del tiempo Tobolsk tuvo como capital lo que conocemos a Siberia. Siberia es el lugar de tanto frío, y Tobolsk ha sido muy poderosa porque ha sido una población muy petrolera. De manera que aquí, si Mesec es Moscú y Tobolsk tiene que ver con Siberia, esta capital famosa, no hay duda alguna que estamos hablando de Rusia. Pero quiero que note usted algunos ejércitos que van a participar. Y muy rápido, en un paréntesis, les digo, hay algunos, no son muchos, pero hay algunos que creen que esta batalla que yo voy a describir ahora no pertenece exactamente a la batalla de Armagedón, sino a una etapa previa. O sea, como que es parte del mismo movimiento, pero que no es la batalla en sí, sino algo previo. Hay una discusión muy profunda sobre eso. Lo cierto, que la batalla es tremenda, y usted lo va a ver después que revisemos el nombre de las naciones que van a participar. Observe el nombre de las naciones. Aquí en Ezequiel 38, dice versículo 5, la primera nación que aparece con el nombre de Persia. ¿Quiénes son ellos? Persia, mis hermanos,
En el año 1935 cambió su nombre y Persia ya no se llamó así, sino que se llamó Irán. Es la nación que conocemos hoy con el nombre de Irán. Ahora, esta Persia o Irán, en el pasado, esa región era conocida como el Gran Irán. Y esa región estaba formada por una cantidad de países modernos, pero de nombres muy raros. Espero que los pueda pronunciar algunos de ellos. Estas naciones formaban parte de Persia, de lo que hoy conocemos como el territorio de Irán. O sea, en el pasado, en naciones como Uzbekistán. ¿Oyó hablar de ese país? Uzbekistán. Aquellos que les gusta el fútbol ven en los mundiales juveniles a esa selección aparecer. Otro de los países de allí es Afganistán. Ese sí es más conocido por las guerras y los talibanes y los que vieron las películas de Rambo. Afganistán. Después del viejo Irán formaba parte del país que se llama Turkmenistán. Estuve ensayando un poco esta tarde a ver si me salían estos nombres. Y estaba otro país moderno que se llama Tayikistán. Hay otro un poquito más conocido que se llama Azerbaiyán. Y ahí también más conocido está Ucrania. Bueno, estas en el pasado eran naciones que formaban parte de la vieja Persia era el moderno Irán. Ahora, después de Persia aparece otro nombre que es el nombre de Kus. Cuando usted estudia acerca de ese nombre, ese es el país moderno que hoy se llama Sudán. Es un país que el Islam es fuerte y en Sudán es donde nosotros los cristianos tenemos más iglesias incendiadas y pastores y familias de pastores muertas de la manera más terrible. Son lugares donde el terrorismo tiene niveles altísimos en Sudán. En el pasado se conocía con el nombre de Abisinia y también hay algunos que relacionan a Sudán en la antigüedad con Etiopía, o sea, como que era todo la misma cosa en el pasado. Y luego aparece el nombre de Fud. Fud, el nombre del país moderno es Libia, una región muy petrolera y donde tuvo un dictador por muchos años que se llamaba Muammar Gaddafi, gente que siempre mostró su odio por la nación de Israel. Y luego aparece otra nación allí con el nombre de Gomer, o algunos pronuncian Gomer. Lo que sí es que nadie discute acerca de quién es, y esa es la moderna Alemania. Así que mire, ahí tenemos varias naciones hasta que aparece una con el nombre de Togarma. Ese pueblo que aparece allí con el nombre de Togarma, no hay ninguna duda que es la moderna Turquía. Y luego si usted va más abajo a los versículos 13, ahí aparecen unos grupos tribales llamados Dedán y Sabá. De Sabá, de donde vino aquella reina que quiso conocer a Salomón para escuchar de su sabiduría. Sabá y Dedán es lo que conocemos hoy como el moderno Yemen. Y hay muchas profecías en nuestra generación, profecías bíblicas que se cumplieron en este país, Yemen moderno. Y luego aparece la palabra Tarsis. La palabra Tarsis era una región del sur de España, norte de África. Y hay muchos también que involucran a Inglaterra con Tarsis. Lo cierto es que todos ellos estarán allí en contra de Israel. Ahora, mis hermanos, mire lo que va a suceder aquí para que usted tome noción y dimensión de lo que serán aquellas batallas. El tiempo se ha volado, trataré de ser lo más rápido posible, hermano. Mire cómo dice aquí Ezequiel 38, verso 14.
Ezequiel 38:14 dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo. Solamente ahí menciono la palabra cosaco, esos cosacos rusos con el sable, hermano, sin exagerar, podían cortar un pelo en el aire, eran parte de un ejército poderoso. Como en una guerra moderna van a participar tantos caballos? Ahí tiene que meter a los cosacos. Hay un capítulo largo ahí. Verso 16. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora quiero que mire en este mismo capítulo por un momento, versículo 21, dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia. Escuche esto. Dice Dios, yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Así que, hermanos, eso lo vimos en Zacarías, ahora lo volvemos a ver aquí. Dios va a pelear aquí contra el rey del norte y Dios va a utilizar un sistema o un armamento que ya lo utilizó en el pasado varias veces. Dice en los días de Josué, se acuerda de Gabaón, que salió y Dios los apedreó con granizo del cielo, y ahora usará las mismas cosas, granizo, fuego y azufre, y así terminará con esa nación tan poderosa. Observe un momento ahí conmigo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 39, versículo 6. Mire cómo dice Ezequiel 39:6. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas. Escuche esto, Israel va a encender y quemar las armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano, lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Y ahí empezamos a tomar noción de la dimensión de la batalla. Cuando Dios derrote ese ejército del norte, o esa facción grande del ejército del norte, habrá tantas armas, hermano. Todo lo que vemos ahí, escudo, pavese, todo ese armamento, y el pueblo de Israel estará 7 años quemando todas las armas que quedaron tendidas en esa batalla. Qué tremendo, ¿verdad? 7 años quemando armas. Y un detalle más quiero darle aquí. Versículo 11, Ezequiel 39:11. Y en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Hermanos, tome noción, 7 años quemando armas y 7 meses quemando y sepultando cadáveres, quemando y sepultando cadáveres. Eso nos pone frente al tener una noción de lo que serán el resultado de aquellas grandes batallas.
2 versículos más para terminar. Estoy dejando mucho material afuera, pero 2 versículos más para que vea resultados de esas batallas. Uno de ellos en Zacarías capítulo 14, si puede ir allí, por favor. Zacarías el capítulo 14. Y leemos los versículos 11 y 12. Zacarías el capítulo 14 y los versículos 11 y 12. Mire cómo dice la palabra. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y las lenguas se les deshará en su boca. Ahora, esta batalla que estoy leyendo acá, esto sí es Armagedón. La otra, la batalla esa quizás sea previa a Armagedón, en el mismo tiempo casi. Pero este pasaje aquí es Armagedón. Y nota el resultado. Dice la palabra de Dios que allí vendrá esa plaga, y Jehová los va a herir. Y dice que la cuenca de los ojos, note ese detalle, la cuenca de los ojos se consumirá y la lengua se deshará, se desarmará la lengua dentro de la boca. Ahora gente que conoce de guerra, llama la atención a este pasaje porque dice que en el año 1945, el 6 de agosto, en Hiroshima, y el 9 de agosto en Nagasaki, cuando tiraron las bombas atómicas, dice que esas bombas producían estos efectos, que la cuenca de los ojos se desaparecía y la lengua se desarmaba adentro de la boca. Así que, conociendo eso del pasado reciente, sabemos que Dios está usando armas poderosas en el día de Armagedón, en el día de la batalla del Dios Todopoderoso. Yo no puedo afirmar, los efectos se parecen, pero así está escrito en la palabra de Dios. Y aquí, cuando esos 4 ejércitos se juntan, el rey del sur, Egipto y las naciones africanas, el rey del norte, Rusia y sus países satélites, el que viene más allá del río Éufrates, China con sus 200 millones de soldados y el anticristo con las 10 naciones más poderosas de Europa. Ahí están en Armagedón reunidos desde los 4 puntos cardinales esos ejércitos, y sucederá algo inesperado. Sucederá algo que nadie lo tenía en sus planes, y será la aparición de un 5.º ejército. Un 5.º ejército. Y ese es un ejército celestial. En el Antiguo Testamento era visto así. Aquí, mire, en Zacarías capítulo 14, en el versículo 4, versículos 3 y 4. El 3 lo leímos al comienzo, pero lo vamos a releer. Zacarías 14, 3. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día. Mire, la Biblia enseña que Dios es espíritu y nadie le vio jamás. Pero la Biblia aquí nos enseña que Jehová va a pelear, y dice que Jehová va a venir y va a poner sus pies. Entonces, ¿quién estará allí? Es otra persona, que es Dios, y es el Señor Jesucristo. Y ahora les diré aquí, y les terminaré mostrando en Apocalipsis después. Es el Señor Jesucristo que descenderá, y Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Mire verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén y al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Ese valle muy grande, hermanos, la dimensión son 320 kilómetros. Ese es el mismo valle que le hablé desde el principio. El valle de Meguido, de Edom, de Josafat, de Jezreel, o Armagedón, como se llama en el Nuevo Testamento.
320 kilómetros a la redonda. El Señor Jesucristo pondrá los pies. Dicen los arqueólogos que en el año 1980 hubo un terremoto y dejó allí toda una fisura en el Monte de los Olivos, y muchos aseguran que ese es el lugar exacto donde Jesús pondrá los pies y se abrirá. Y cuando ese monte se abra hacia la derecha y hacia la izquierda, visto desde arriba, quedará la figura de una cruz. La figura de una cruz. Bueno, y allí será el triunfo del crucificado. Hermano, hay mucho. Estoy tentado, pero tengo que terminar. Necesito terminar. Por eso les llevo a 2 pasajes en el Nuevo Testamento y vamos a terminar aquí. Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 11. Y espero que este mensaje para muchos pueda ser una motivación para investigar, para profundizar, seguir buscando más material acerca de esto que la Biblia le llama Armagedón, monte de la muerte o de la matanza. Aquí en Apocalipsis 19, 11, aquí está cómo va a aparecer el quinto ejército desde el cielo. Mire cómo será. Lo que contó Zacarías, ahora contado por Juan. Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Se acuerda cuando leíamos Isaías que le dije? La espada que estaba allí con sangre, la espada de Jehová, que él iba a juzgar con vara de hierro a las naciones. Aquí está. Una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está el quinto ejército. Inconfundible es Jesucristo. Él terminará allí esta batalla. Él será el que va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Pero yo les dije cuando leíamos Isaías, prepárese porque aquí estaremos nosotros en esta batalla. No vamos a andar peleando, pero seremos los testigos privilegiados de lo que el Señor hará con las naciones. ¿Dónde estamos nosotros aquí? Ahí en el versículo 14. Otra vez, mírelo, dice allí: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese vestido de lino fino y blanco, en este mismo capítulo, versículos 7 a 9, se nos cuenta de la unión con Cristo y la iglesia. Se llama las bodas del Cordero, y dice que la esposa está vestida de lino fino y blanco, que son las obras de los santos. Así que no hay duda, somos nosotros, y vendremos en caballo blanco. ¡Qué experiencia! Algunos de ustedes que solo anduvieron en el caballo de la calecita, prepárese, ahí vendremos en caballo blanco, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en aquel día de la batalla. Solamente, hermanos, es mucho lo que queda, pero aquí nomás, en el versículo 17, para ir terminando, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí habrá una convocatoria para las aves de los cielos para comer carne. La gente, carne de reyes, de capitanes, gente de renombre, serán devorados por las aves de rapiña. Hace no muchos años, 20 quizás,
se empezaron a detectar más de 200 clases de aves rapiña que hace siglos no se veían por Israel. Esas son señales de que este día de Armagedón se acerca. Mire allí, en el capítulo 14, versículo 20, ese le debía ese texto para que vea de la cantidad de muertos que hemos visto, de la cantidad de sangre que va a ser derramada. Dice Apocalipsis 14, 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. 1.600 estadios es el número que les dije hace unos minutos. Un espacio de 320 kilómetros a la redonda. Esos son 1.600 estadios. Y habrá ríos. Isaías decía que los montes se iban a derretir por la sangre. Y habrá ríos de sangre, ríos de la sangre que saldrá de los muertos. Y dice que esa sangre correrá a la altura de los bozales de los caballos. Es decir, que son ríos como de 1 metro a 1,20 m quizás de profundidad. Sangre, sangre y sangre. Ahora, quizás hoy nos está acompañando a alguien nuevo. Quizás hoy nos está acompañando a alguien que todavía no conoce a Cristo. Esta gran batalla de las naciones contra Dios nos hace pensar en esta parte final en nuestra propia batalla contra Dios. El hombre ha resistido a Dios a través de la historia. El hombre se ha negado a andar en la luz de Dios y opta por las tinieblas, dice el Evangelio, porque sus obras son malas. Nuestras obras son malas por causa de nuestro pecado. Santiago se hace una pregunta en el capítulo 4 y en el versículo 1. Dice Santiago, ¿de dónde provienen las guerras? Y él mismo se responde diciendo que las guerras vienen de nuestras pasiones y ellas combaten en nuestros miembros. Porque nuestros miembros del cuerpo humano están comprometidos con el pecado. Nuestra vida no busca por lo general agradar a Dios. El hombre en la búsqueda del pecado busca satisfacer los deseos de su carne. Y eso es lo que nos pone en una posición de conflicto, de guerra contra Dios. Pero usted ha visto aquí la escritura y aunque quedó mucho material afuera, yo creo que lo de hoy fue suficiente. Que esta guerra y el escenario está preparado. Las grandes avenidas se están pavimentando para que los ejércitos lleguen a la batalla de Armagedón. Alguien diría, señoras y señores, la mesa está servida. Ahí está el programa de Dios a la vista de todos nosotros. Y esto sucederá en muy breve tiempo. La invitación que yo tengo para usted, si aún no conoce a Cristo, ¿por qué no viene frente a la cruz? ¿Por qué no viene frente a la cruz donde Jesús murió para mostrar su amor por usted, un pecador, una pecadora? ¿Por qué no viene frente a la cruz y busca de Dios el perdón y busca de Cristo la salvación y salvación eterna que Él le puede dar? Esta batalla o campaña de Armagedón pudo haber sido el terreno que Dios preparó para que algún pecador en esta noche se encuentre con Jesucristo y sienta el perdón de sus pecados y empiece a experimentar una salvación eterna que solo Cristo puede dar. Armagedón está casi a la vuelta de la esquina, pero la salvación de Cristo está en este momento a la disposición de todo aquel que quiera creer, porque el que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, mis hermanos. Hermano Omar,